Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pues damos gracias, hermanos, a nuestro Dios que Él ha tenido misericordia de nosotros y ahora a nosotros nos toca pues llevar su palabra, anunciar el Evangelio. Y qué bien, hermanos, que estamos aprendiendo esto del Sermón del Monte, por el cual nos ha de ayudar a entender y comprender la palabra de Dios para así saber cómo hablar, qué enseñar, qué tengo que decirle a aquel que no conoce del Señor, qué le tengo que hablar. Y por eso, hermanos, vamos a seguir continuando. Dios nos permite seguir estudiando San Mateo. Ya casi vamos a terminar. Vamos a leer San Mateo, el Sermón del Monte, San Mateo 7, con la ayuda del Señor. Gracias a Dios que podemos estudiarlo de una forma expositiva. Y hermanos, de verdad que el Señor nos habla y a veces uno tiene que meditar por qué el Señor habla acerca de este tema y por qué usted lo tiene que escuchar o por qué lo tenemos que escuchar. Mire, no es nada de casualidad, no es de que por pura casualidad tocamos estos temas. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque el domingo habló nuestro pastor acerca de esto. Estamos viendo en la dominical que se habla acerca de la apostasía, de los falsos profetas. ¿Y qué más, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos entender y comprender la palabra de Dios? Y mire, a veces uno dice, es que yo no le entiendo, es que yo no comprendo. Bueno, pues puede acudir a este lugar en donde los siervos del Señor, gracias a Dios, se preparan para exponer la palabra de Dios y usted pueda entender y comprenderla. Si no, hermanos, de verdad que vamos a caer en esta de las falsas doctrinas, el falso profeta. Y esto es lo que vamos a considerar. San Mateo capítulo 7, con la ayuda del Señor, San Mateo 7, vamos a leer del 15 al 20. Vamos a leer todos juntos y la palabra de Dios, hermanos, dice: y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti, nos acercamos para darte gracias por este momento. De verdad, Señor, muchas gracias por traernos a tu casa. Tú sabes el batallar de muchos, Padre, el estar aquí, pero es tu Espíritu Santo en ellos, Señor. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos genuinos? Porque hemos aprendido de esto, Señor, porque día a día, Señor eterno, perseveramos en esto, perseveramos, Padre. No hay nadie más quien persevera sino los cristianos. Son los únicos que perseveran, Señor eterno. ¿Por qué? Porque tú, Señor, nos preservas. Y aquí está parte de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo ha obrado en ellos. Y ellos, Señor eterno, han venido a este lugar. ¿A qué? A escuchar tu palabra, Señor. Yo te suplico que tomes en esta hora en tus manos mi vida, Señor. Que tu palabra sea aceptada, Señor, como debe de ser, digna de ser recibida. Que sea tu palabra la que obre en nuestros corazones, que nos dé entendimiento, que nos dé luz, Señor, para saber cómo conducirnos, para saber a quién escuchar, a quién atender, a quién no. Yo te suplico, Señor, para que nuestro caminar, Señor, en esta tierra, Padre, al reino de los cielos, Señor, pueda ser firme, Señor Dios, y que no seamos engañados, Señor, por estos falsos profetas. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Los que están en casa no pudieron venir por alguna situación que es justificado delante de ti y tú lo conoces, Señor. Ten misericordia y que tu palabra también obre en sus corazones. Y en tus manos, Señor, dejamos este momento. Toma, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos y que al escuchar tu palabra, Señor, pueda llegar y penetrar y hacer efecto, que no sea desechada, Señor eterno. No permitas eso, Señor. Ayuda, Señor, ayúdanos para que tu palabra pueda quedar grabada, Señor, y la podamos llevar a la práctica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Él está con nosotros y
Hermanos, hemos escuchado ya en el domingo esto que yo le comentaba, pero quiero leer Jeremías 6, lo que nos dice Jeremías capítulo 6, versículo 14 y 15, que a la letra dice: y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán cuando los visitare, dice Jehová. Hermanos, el Señor nos viene hablando acerca de esto, y hoy vamos a considerar el falso profeta, su identidad y carácter. El falso profeta, su identidad y carácter. Y el Señor, hermano, nos habla acerca de lo que es su reino. Y también ya vimos lo que Él nos dice, que debemos de entrar por la puerta estrecha. Si queremos realmente llegar a la vida eterna, tenemos que entrar en la puerta estrecha. Y el Señor le dice, hermanos, a los judíos, que no por ser judíos entrarían al reino de Dios. Ellos también necesitaban entrar por la puerta estrecha, que lleva a un camino angosto. Y hermanos, este camino pues lleva a la vida eterna. Pero el Señor también nos habla de otra puerta, una ancha, un camino espacioso, un camino que es cómodo. Pero el Señor nos dice que esto terminará ¿dónde? A la condenación. Los que andan en este camino ancho, hermanos, veíamos que son los que desean los beneficios de Cristo, pero no siguen a Cristo. Quieren los beneficios de Cristo estando por el camino ancho, y eso no puede ser. Y el Señor nos dice que muchos han entrado, y eso no es poco, hermanos, muchos han entrado por la puerta ancha, y que muchos están transitando por ahí. Y los falsos profetas, hermanos, veíamos que están parados ahí en la entrada, en los dinteles de la puerta, pero de la puerta estrecha, ahí parados para impedir que se entre por ellos. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen son fanáticos. Mucho fanatismo. Hermanos, ellos solo hablan de que Dios es amor. Hay paz. ¿Tú creíste en Jesús? ¿Tú ya creíste en Él? Entonces tú eres salvo. Y hermano, es cierto, pero se olvidan de decir que la verdadera fe produce frutos. Produce frutos la verdadera fe. Por eso Jeremías también 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Y el 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Y póngale usted atención, hermano, en esto. Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que ande tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Los falsos profetas, hermanos, ofrecen paz. Ofrecen paz a personas que andan tras la imaginación de su corazón. Ellos dicen, no hay ningún problema. Tú así como estás viviendo no pasa nada, hay paz. El Señor es misericordioso. Tú tranquilo. Y en otra traducción está más claro, para que lo lea yo para ustedes en Jeremías, la Nueva Traducción Viviente dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo, no escuchen a estos profetas cuando ellos le profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, ¿qué siguen diciendo? No se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen, no les va a suceder nada malo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo estos hombres prometen paz a hombres que no tienen garantía de que lo van a obtener? No hay garantía, pero le prometen que les va a ir bien. Por eso, hermanos, hoy veremos la verdadera identidad y el carácter del falso profeta. Y ya leímos que dice el versículo 16,
por sus frutos los conoceréis. Cógense uva de los espinos o higo de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y veremos, hermanos, algunos puntos acerca de la identidad del falso profeta. Primero, hermanos, lo que nos enseña ese texto que leímos, ¿qué nos enseña? Que sí se puede reconocer a los falsos profetas. Sí se puede reconocer. Se puede desenmascarar a un falso profeta. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Esto se puede, hermanos, traducir también, podéis conocerlos cabalmente. Entonces, si hacemos caso a lo que el Señor nos dice, podremos nosotros librarnos de caer en las garras de aquellos falsos profetas. Y por eso el Señor dice, los conoceréis. Y esta palabra conoceréis, hermanos, también se usa en otras partes de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Esta palabra conoceréis viene de la palabra griega epignosko, y lo podemos encontrar también en San Mateo 14:35, cuando el Señor llega a la tierra de Genezaret y nos dice, y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Cuando dice, hermanos, le conocieron, no solo es que el Señor era alguien importante, era alguien que era visto en sí, no solo que vieron al Señor Jesús, ellos conocieron. Al decir conocieron, se refiere al carácter, a la personalidad del Señor Jesús. Por eso es que le trajeron todos los enfermos para que Cristo, hermanos, les diera sanidad. Otro caso donde se usa esta palabra ahora, pero en un caso contrario, es en San Lucas 24:16. Cuando el Señor, hermano, se le aparece a dos de sus discípulos cuando iban camino a Emaús, en Lucas 24:16. Dice, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Es la misma palabra, epignosko. Ellos podían ver al Señor, el físico o su ropa, pero ellos no sabían quién era. No lo conocían, no sabían quién era realmente la persona que estaba a su lado. Entonces el Señor nos dice en San Mateo 7:16, es que sí se puede detectar quién es y quién no es un falso profeta. A pesar de que es muy sutil, hermanos. Por eso es que debemos de tener cuidado con esto. Mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque sí se puede conocer, pero no pretendamos señalar y ciertísimamente quién es y quién no es un falso profeta. Y tampoco asumamos que no se puede detectar a un falso profeta. Sí, porque alguien puede decir, no, yo no voy a decir nada porque no hay que juzgar para que no sea uno juzgado. Pero el Señor dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué trato de decir, hermano? No nos vayamos al extremo. No nos vayamos al extremo. ¿Cuál? El extremo de no evaluar nada y de no examinar nada. Y el otro extremo de decir, no, yo sí puedo detectar sin equivocarme. Yo soy muy bueno en esto y puedo detectar a un falso profeta y de quién no lo es. Hermanos, y muchos van por ahí y dicen, no, aquel es un falso profeta. No, aquel otro también es un falso profeta. Y lo hacen con facilidad. Y pueden decir, este es reformado, los reformados son ¿qué? Falsos profetas. Este es un pentecostal. Este sí es un verdadero profeta. No, hermanos, tenemos que evitar ambos extremos.
ambos extremos. Tenemos que evitarlos. De aquel que cree que no puede juzgar nada y irse al extremo de aquel que piensa tener toda la capacidad de no equivocarse y condenar, pues de condenar a todos, hermanos. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, la segunda enseñanza que se puede extraer del texto, hermanos, es que la responsabilidad de desenmascarar o la responsabilidad de descubrir la verdadera identidad y el carácter del falso profeta es individual. Es individual. ¿Qué trato de decir con esto? Bueno, que hay una responsabilidad personal en esto. Por sus frutos los conoceréis. Esto, hermanos, literalmente esto sería: por sus frutos vosotros los conoceréis. En nuestra versión en español, el vosotros se encuentra implícito. Y en el original, hermanos, está explícito esto. Ahora, ¿quiénes son estos vosotros que reconocerán a estos falsos profetas? Que los van a reconocer a pesar de que están muy camuflajeados. ¿Quiénes son? ¿Serán los teólogos? ¿Quiénes serán? Bueno, en la Biblia encontramos, hermanos, que ya hemos estudiado esto. Son los mismos, los que van a reconocerlo son los mismos que tienen la responsabilidad de entrar por la puerta estrecha. Son los mismos los que se guardan de los falsos profetas. Son los mismos que deben desenmascarar a estos hombres. Cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, todos debemos de mantenernos en guardia. Debemos mantenernos en guardia para no ser engañados por los falsos profetas. Y yo, hermanos, por eso es lo que le decía al inicio, no es casualidad que el Señor ha tratado esto y nosotros venimos estudiando esto de una forma expositiva, y en los domingos también se nos habla de esto, porque muchos serán engañados y muchos son engañados. Pero es nuestra responsabilidad de mantenernos en guardia, hermanos, nosotros individualmente. Por eso Romanos 16, 17 y 18 dice: y os ruego, dice el apóstol. Pero vea, hermanos, dice: y os ruego. No dice ahí después: y os ruego a ustedes obreros, os ruego pastores, os ruego ministros. ¿Qué dice? Os ruego hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Cuando el apóstol dice ruego, hermanos, esto quiere decir entonces que es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad de usted, de manera individual. Y si lo llevamos, hermanos, que es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, entonces también es nuestra responsabilidad, y creo que no nos vamos a cansar de hablar de esto, pero es nuestra responsabilidad de conocer las Sagradas Escrituras y profundizar. Ya se ha dicho muchas veces, hermanos, la Biblia es uno de los libros más impresos, a lo mejor no sé si más comprados, pero ¿será uno de los más leídos? De verdad, hermanos, mire, es triste, digo, de cierta forma es triste. Yo veía a mi maestro de bachilleres que nos daba filosofía. Hermanos, se sabía la Biblia. Y un día traté de decirle algo, y él fue y se sentó en la butaca ahí donde pone escribe uno, y se sentó: dime más, dime más. De verdad, para vergüenza mía, no supe responder. Y si te dice, y si es esto, pero la Biblia te dice esto y te dice esto otro, y uno se queda así: no, pues sí.
Es nuestra responsabilidad entonces, hermanos, de conocer las Sagradas Escrituras y profundizar. Si no conocemos las Escrituras, no vamos a poder discernir. No lo vamos a poder hacer, hermanos. Tiene que ver usted, ¿sí lee las Sagradas Escrituras en su casa? ¿Sí tiene su momento de devocional de la palabra de Dios? Esto es importantísimo, conocer las Sagradas Escrituras, hermanos. Yo le decía a los varones, porque también toca esta parte en Efesios que estamos estudiando. Y si usted se pone a pensar, yo le decía, se meta a Facebook, ¿cuánto tarda en ver un video? Uno dice, no tardó mucho. Pero cuando menos se da cuenta, ya pasaron, ¿qué? ¿2 minutos? ¿Cuánto? No, ya pasaron como unas 2 horas, hermano. Y dice, ay, 2 horas. Sí. Y la palabra de Dios, hermanos, 10 minutos y ya está uno así como que, ay, de verdad es triste. Es triste, pero hermanos, tenemos que tomar esta responsabilidad, conocer las Sagradas Escrituras y profundizarla. Si no conoce las Sagradas Escrituras, no vamos a poder discernir. Por eso Hechos 17, 10 y 11 dice, entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo, y nada más vea usted, hermanos, a Pablo y a Silas a Berea. Sabemos quién es Pablo. Dice, los cuales habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Pero qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. ¿Cómo sabe que lo que uno está diciendo desde aquí es verdad y es bíblico? Porque usted conoce las Escrituras. Qué bueno es que uno menciona textos y usted luego, a ver, sí, no, esto no me quedó claro. Escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Estos hermanos cada día escudriñaban las Escrituras. Y esta palabra, hermanos, que dice escudriñar, se refiere a una investigación cuidadosa, minuciosa. Esta, hermanos, es nuestra responsabilidad también ser como ellos, como los de Berea. Escudriñe las Sagradas Escrituras. También necesitamos depender del Espíritu Santo, hermanos, para no caer en el error. Esto es importantísimo. San Juan 3, 16, 13 dice, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Mire, esto es importante porque entonces al tener una responsabilidad individual, cada quien, de guardarnos, hermanos, de los falsos profetas, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, escudriñar las Sagradas Escrituras. Y segundo, depender del Espíritu Santo. Estas dos cosas van de la mano, hermanos. Ambas cosas van de la mano. Cuando alguien dice depender del Espíritu Santo, pero hace a un lado la palabra de Dios, podríamos decir, hermanos, que eso es fanatismo. Dice depender del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, pero hace a un lado la palabra de Dios. ¿Se puede? Dice ahí, hermanos, ¿qué pasa cuando es esto del Espíritu Santo hoy en día? Hermanos, cuando dicen, no sé, esta noche a mí el Espíritu Santo me habló y me dijo esto, que hoy tú vas a sanar. Y yo, sí, tú vas a sanar. El Espíritu Santo me lo dijo esta noche. No sé, o el Espíritu Santo me dijo que hay alguien aquí tiene un problema muy fuerte en la familia. Y me está haciendo sentir, lo estoy viendo, ¿dónde está? Ah, eres tú. Y el hermano, por no conocer la Sagrada Escritura, sí, soy yo. Ah, el Espíritu Santo sí está con el hermano.
Pero hermanos, si no concuerda con la palabra de Dios, está mal. Por eso es que es importante. Es muy importante esto. Es por eso que tanto las Escrituras como el Espíritu Santo van de la mano. San Pablo escribe, hermanos, que la espada del Espíritu, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Es el arma que usa el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Entonces, para guardarnos del error, del engaño, se necesita la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos ilumina para poder entender. Si usted se ha percatado, el Espíritu Santo, hermanos, siempre nos muestra la verdad de Dios para que crezcamos no en inteligencia, sino para que, hermanos, crezcamos más bien en santidad. Hacia allá nos lleva el Espíritu Santo. Y podemos ver muchos textos, pero uno de ellos, San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos guía, hermanos, a la verdad. ¿Para qué? ¿Para que seamos más inteligentes? No, para que seamos más santos. Entonces, donde no hay un anhelo genuino por la palabra, donde no hay ese anhelo por la palabra de Dios, por la santidad, no hay guía del Espíritu Santo. No lo hay. No lo hay, hermanos. Cuando uno deja la palabra de Dios, uno la hace a un lado y ¿sabes qué? Hoy no, y la dejas a un lado. Entonces tú vas a estar expuesto a caer en el error y hasta la apostasía. ¿Sí? Estás expuesto a caer al error y hasta la apostasía por dejar la palabra de Dios. Primera Timoteo 1:18 dice, 19, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. ¿Por qué naufragaron? ¿Por qué naufragaron? Porque no mantuvieron buena conciencia. El que no se preocupa por mantener una buena conciencia fácilmente caerá, y recalco, caerá en la apostasía y el error. Y que al rato diga, hermano, ¿qué cree? Que ya soy testigo de Jehová. ¿Cómo? Sí, yo ya soy testigo de Jehová. ¿Y eso? No, pues es que ahí es la verdad, ahí está la verdadera palabra. ¿Ya eres testigo de Jehová? Y cuando cae la apostasía, hermanos, por más que se le diga, ya no hay más. Por eso es que es importante, hermanos, es importante escudriñar. La iglesia, hermanos, en esto juega un papel importante. La iglesia juega un papel en la capacitación del creyente para desenmascarar al falso profeta. Por eso 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y el 15, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hermanos, mire, ese texto nos enseña cuál es la función de la iglesia. Y la iglesia, San Pablo dice que la iglesia del Dios vivo, ¿qué es? Columna y apoyo de la verdad. Pero es triste que muchos ven hoy en día a la iglesia como un lugar donde simplemente se desarrollan actividades. O muchos ven a la iglesia como un lugar donde experimentan, no sé, cosas extrañas. Qué bonito sentí muy bonito. Experimentar cosas extrañas. Y San Pablo no dice, la iglesia de Dios vivo es donde tú puedes desarrollar actividades y sentir cosas extrañas. No dice así, hermanos.
La palabra de Dios dice: la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Qué se proclama aquí? ¿Qué se proclama? La verdad de Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, tenemos que caminar, andar, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que madurar. Por eso, hermanos, para que una iglesia camine a la madurez, en Efesios 4:11 y al 16 voy a dar lectura que dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y doctores. Y uno se pregunta, ¿para qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pero ahí sigue en el 14, y que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dicen, los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas estas cosas en aquel que es la cabeza, saber Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Hermanos, es posible reconocer a los falsos profetas a pesar de la forma de engañar, que son muy sutiles en eso. Segundo, que es responsabilidad de cada uno de nosotros de desarrollar, de tener discernimiento para guardarnos de los falsos profetas. Es nuestra responsabilidad. Pero también, hermanos, nos enseña cuál es el medio por el cual los falsos profetas pueden ser descubiertos. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el medio para ser descubierto es a través de ¿qué? De sus frutos. ¿Se da cuenta que no es a través de sus hojas? Tampoco es a través de sus flores. No, dice de sus frutos. Y es que hay árboles, hermanos, que se parecen de verdad mucho. Pero una vez produzcan sus frutos, entonces se podrán reconocer. Esta definición me gustó de qué es un fruto. Bueno, voy a leer para ustedes. ¿Qué es un fruto? Es la expresión de la vida y la naturaleza de una planta específica. Es la expresión de la vida y la naturaleza de una planta específica. Hermanos, el árbol se conoce por sus frutos. Así lo determinó Dios. No, que cada cosa produzca según su especie. En todo ese mismo principio, hermanos, que se aplica al reino natural, que cada cosa produzca lo que es, el Señor nos dice: así aplíquenlo al reino espiritual. Así aplíquenlo. Pero ¿cuáles son esos frutos que distinguen al profeta falso del verdadero? ¿Cuáles son esos frutos? El 17 dice así: todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Notemos, hermanos, que los dos árboles que dan frutos, no se distingue el que uno no da fruto y el que el otro sí. No, los dos ¿qué? Los dos dan fruto. Entonces, la diferencia, ¿en dónde está? La diferencia está en la cualidad del fruto, que uno da frutos buenos y el otro frutos malos. Ahora, el texto no dice que uno da frutos buenos y el otro da frutos podridos. Ve ahí, hermano, no dice eso. No dice que da buenos frutos y el otro frutos podridos. ¿Por qué digo esto? Recuerde que los falsos profetas son muy sutiles. Son muy sutiles. ¿Por qué no digo que dan frutos podridos? Digamos, hermano, si usted ve a una persona, no sé, drogándose, y se acerca a usted y usted le dice: ¿sabes qué? Yo soy un pastor.
¿qué pasaría? Pues nosotros diríamos luego, no, pues yo no te creo que tú seas un pastor. El falso profeta, hermanos, parece ser ovejas, pero por dentro son, sí, lobos rapaces. Otra observación es que el Señor no habla de fruto en singular, sino habla de frutos en plural. En plural. Es por eso, hermanos, que uno no debe de juzgar a alguien y decir, este es un falso profeta, por algo que él dijo. No, tenemos que ver, hermanos, dos cosas: su carácter y su doctrina, para poder ver si es un falso profeta o no. Y tenemos que ver, hermanos, si las enseñanzas que da esta persona es conforme a las Escrituras. No lo va a determinar su carisma o la multitud que tiene, no. Tenemos que ver si lo que predica, si lo que dice es bíblico o no es bíblico. Gálatas 1:8 al 9 dice más: aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito de Dios. Debemos de ver la doctrina de hermanos de un hombre. Debemos de ver su carácter, porque puede dar un fruto que parece bueno. Tenemos que ver si su vida es como lo que menciona el Señor en las bienaventuranzas. ¿Se da cuenta que desde allá, hermanos, ya lo empezamos a ver cuando dice bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, que saben que no merecen ¿qué? Nada, que no valen ¿cuánto? Nada, que solo se pueden amparar ante la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver si es esto lo que ellos predican, si es esto lo que ellos enseñan también de sí mismos, o si ellos se creen, no sé, personas especiales. Tenemos que ver si son hombres mansos. Tenemos que ver qué cree, cómo vive, qué predica, porque dice que por sus frutos los conoceréis. Pues, estimada iglesia, amigo, ¿cuál es el fruto que has producido? ¿Cuál es el fruto que tú has producido? Examínate. ¿Cuál es el fruto que tú has producido desde el día que tú viniste a Cristo? Y con esto no estoy diciendo que seremos salvos por producir frutos, no. Pero la verdadera fe produce frutos. ¿Estás luchando? ¿Estás luchando para crecer cada día más? ¿Sí estás luchando? Pues hoy hemos aprendido esto, el falso profeta y su identidad. Los invito a estar de pie, hermanos, y podemos venir delante de la presencia del Señor y poder examinarnos delante de Él. Oremos. Oh buen Dios, en el nombre de Jesús delante de ti nos acercamos en esta hora, Señor eterno. Te suplicamos, Señor, que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones en esta hora. Ayúdanos, Señor, en este tiempo en que en las redes sociales podemos ver, Señor, está inundado de estos falsos profetas. Que, Padre eterno, muchos serán engañados, Señor. Pero aquí está tu iglesia, Padre. Que tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra en dependencia, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A no creer cualquier, Señor, cosas que nos digan allá afuera. A no dejarnos, a no volvernos, Señor, atrás. Y que no seamos uno de esos, Padre, que van a apostatar de la fe. No, Señor, ayúdanos a guardarnos de estos falsos profetas. Y tú nos hablas, Señor, nos has hablado esto en los domingos en nuestro pastor, Señor, también nos enseñó acerca de esto. Hoy nos hablas de esto, Padre, porque tú sabes, Señor, que vendrán
falsos profetas. No sea que uno de los que estamos aquí, Señor, iremos atrás de ellos, en pos de ellos. Ten misericordia y ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en la doctrina de los apóstoles, Señor. A perseverar, Señor, a examinar. Pero, Señor, ¿cómo hemos de examinar si no escudriñamos tu palabra? Si no la leemos, Señor. Si no nos interesa, entonces tampoco habrá, Señor, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que nos ilumine. Ayuda a tu iglesia, Señor, que le ponga interés a tu palabra. Que al llegar a casa, Señor, que, Padre, puedan tener un momento de devocional, que con el esposo, con su esposa, con los hijos, solo, pero que tengan ese momento devocional de escudriñar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacerlo. Tú sabes cuánto cuesta hacer esto, Señor. Tú sabes cuántos han batallado, lo han iniciado 1, 2, 3 veces y lo han dejado, Señor. Tú lo sabes, Padre eterno, pero yo te suplico que les ayudes, Señor, para que puedan todos reunirse y leer tu palabra, Señor. Un versículo, Padre, un versículo, y tu Espíritu obrará, Señor eterno, porque así lo has dicho tu palabra, Señor, es viva. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, para poder estar firme contra las hechanzas del diablo, Señor, y Padre, así, Señor eterno, estar atentos cuando un falso profeta se acerque o nos hable, Señor, y al instante podamos rechazar ese mensaje. Señor eterno, en tus manos está nuestra vida. En tus manos, Señor, están los obreros, Señor, que predican tu palabra también desde este lugar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner empeño para poder dar, Señor, las enseñanzas conforme tú mandas, Padre eterno. Que no le quitemos y que no le agreguemos, sino la demos como tú, Señor eterno, lo dices en tu palabra. Padre eterno, pues te agradecemos también los que están en casa, Señor, que escucharon tu palabra. Ayúdales a que puedan examinarse qué fruto están dando, cuál es el fruto que dan, Señor, porque veremos después cuál es el destino de esos falsos profetas, a dónde han de terminar, y juntamente con los que van tras de ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra en este momento. Vamos a salir, Señor, vamos a ir a casa. Llévanos con bendición. Que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de dar gracias a Dios, hermanos, así como de salir.